Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Daniel Maxi. Es una alegría, un gozo conectarnos nuevamente una semana más y a tener este tiempo de adoración que lo estamos manejando de manera virtual por la coyuntura que cada uno de nosotros ya sabemos que el mundo está atravesando. Sin embargo, damos las gracias al Señor por permitirnos conectarnos nuevamente. Y ha sido un gozo unirnos a una sola voz, cantando al Señor, adorando al Señor, escuchando ese precioso testimonio. Y también hemos escuchado al Señor por medio de su palabra. Y en esta mañana vamos a disponer nuestras mentes y corazones. Vamos a decirle al Señor en oración que sea Él quien guíe este tiempo. Así que quiero invitarte, mi amado hermano, a que podamos orar juntos al Señor y clamar a Él para que sea quien guíe este tiempo. Padre amado, te damos gracias, oh Señor, por este tiempo que ahora nos concedes en tu gracia y misericordia en meditar en tu palabra. Oh bendito Padre, queremos pedirte en esta mañana que seas tú glorificándote ahora en este tiempo de predicación de tu palabra. Señor, guía a tu pueblo. Ayúdanos, oh bendito Padre, a que tu nombre pueda ser glorificado ahora por medio de tu palabra. Prepara nuestra mente y dispón nuestro corazón para escucharla, Señor, y ponerla por obra. Glorifícate, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. Queridos hermanos, antes de empezar la predicación de esta mañana, quiero confesarles algo. Creo que esta prédica ha sido hecha directamente para mí. Quiero confesar que he sido confrontado con cada una de las palabras que Pablo ha dicho a Timoteo ahora en este tiempo que estamos nosotros estudiando y meditando expositivamente la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en esta serie que la hemos llamado La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ahora nos toca continuar con lo que sigue de esta serie en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 11. Y en este tema que lo hemos titulado El buen ministro de Cristo. Y realmente, hermanos, me he sentido muy confrontado al poder desarrollar este sermón y ha sido un sermón que está hecho para mí. El Señor me ha exhortado, el Señor me ha consolado, el Señor me ha desafiado por medio de su palabra, y espero, y es mi deseo y ha sido mi oración, que también lo sea para ustedes. Mis amados hermanos, la doctrina sí importa. Algunos equivocadamente piensan que la doctrina puede ser negociada con el propósito de caer en gracia con los demás o tener compañerismo o cercanía con otros grupos. Sin embargo, esto no es así. La pureza del Evangelio, mis hermanos, no puede ser negociada. Pablo sentencia esta verdad cuando escribe a la iglesia de Galacia en el capítulo 1, versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Hermanos, la doctrina no puede ser negociada. Dice Pablo, sentenciando, sea maldito todo aquel que predica un evangelio distinto al cual el Señor Jesucristo ha establecido y ha enseñado. El Señor Jesucristo dijo, y advirtiendo a sus discípulos en Mateo capítulo 7, versículo 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes como vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo advirtió que iban a venir falsos maestros. Cuídense, dice, de los falsos maestros que vienen como ustedes, vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. ¿Dónde están esos falsos profetas que están vestidos de oveja? Están dentro del rebaño.
Y el Señor Jesucristo está exhortando y está advirtiendo. Y más adelante también en el capítulo 24, versículos 11 y versículo 24, dice Mateo 24, 11, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Hermanos, los falsos maestros habían sido advertidos desde ya en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento había sido advertido por el Señor Jesucristo. Hermanos, Dios mismo condena a aquellos que predican un evangelio contrario al del Señor Jesucristo. Por esa razón, Pablo escribió a Timoteo para advertir que falsos maestros estaban predicando otro evangelio distinto en la iglesia de Éfeso. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, va en línea con lo que ya hemos estado viendo, con lo que Pablo ha mencionado. Como un contraste a los falsos maestros, Pablo quiere que Timoteo tenga presente, como ministro del Evangelio, la importancia que tiene su trabajo pastoral, su trabajo como ministro del Señor, contra la lucha contra la apostasía, y el tipo de ministro que Timoteo debe de ser para enfrentar el problema que está amenazando la vida de la iglesia y contrarrestar esos ataques con la predicación de la sana doctrina. En relación a lo que habíamos visto ya en los capítulos anteriores. En ese sentido, Pablo reitera la importancia de reitera lo importante que se le da a la iglesia en el rol que le ha concedido de ser columna y baluarte de la verdad. A la iglesia se le ha concedido la verdad, se le ha concedido el ser la columna, el sostén de esa verdad. ¿De qué verdad? La verdad del Evangelio, y que esa verdad no puede ser negociable. Sin embargo, estaba siendo afectado por estas falsas enseñanzas. Hermanos, en esta sección vamos a ver 3 características de un buen ministro de Cristo. En primer lugar, vamos a ver que debe de nutrirse de las Escrituras y enseñar la sana doctrina en el versículo 6. En segundo lugar, vamos a ver que debe de desechar las falsas enseñanzas en la primera parte del versículo 7. Y en tercer lugar, debe ejercitarse para la piedad en la segunda parte del capítulo 7 hasta el versículo 11. Por cuestión de orden, he considerado, hermanos, solamente en esta parte enfocar en el punto número 1, que el buen ministro de Cristo debe de nutrirse de las Escrituras y enseñar la sana doctrina. Queridos hermanos, en la historia de la iglesia, los falsos maestros y apóstatas han intentado diluir la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no han logrado hacerlo, ya que Dios es el quien preserva su palabra. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mis palabras no pasarán. Hermanos, es glorioso saber que el mismo Dios sostiene su palabra. No te necesita ni a ti ni a mí. Dios mismo preserva y sostiene su palabra. Y lo ha hecho en toda la historia de la iglesia. Lo ha hecho en el Antiguo Testamento. Lo ha hecho en el Nuevo Testamento. Y hasta el siglo XXI, mis hermanos, tú y yo tenemos la palabra de Dios que Dios mismo ha preservado y que no ha necesitado ni de tu ayuda ni de la mía.
Sin embargo, lo que Pablo está advirtiendo es el peligro que ellos representan, los falsos maestros, el peligro que los falsos maestros representan para la iglesia y cómo al alejarse la iglesia de la sana doctrina, su alma corre peligro. Hermanos, ciertamente es necesario para nosotros profundizar en la sana doctrina. Por esta razón es que Pablo escribe a Timoteo para mencionarle cómo debe de actuar un buen ministro de Cristo. Y con la ayuda del Señor es lo que vamos a ver en esta mañana, en la primera parte, porque va a ser dividido este tema del buen ministro del Señor Jesucristo en dos partes. La primera lo vamos a ver con la ayuda del Señor en esta mañana. Y en primer lugar, un buen ministro del Señor Jesucristo debe nutrirse de las Escrituras y enseñar la sana doctrina. Versículo 6 dice Pablo: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo dice, al señalar estas cosas a los hermanos, él menciona y está continuando la advertencia de los falsos maestros y apóstatas que había mencionado en el capítulo 1 y en el capítulo 4, como lo vimos al principio de iniciado esta serie. En el segundo sermón vimos cómo el apóstol Pablo había advertido de estos falsos maestros y de sus enseñanzas. En el capítulo 4 también hemos visto cómo esas falsas enseñanzas que se convierten en apostasía y que simplemente son doctrina de demonios. Pablo continúa exhortando a Timoteo a enseñar y advertir a la iglesia sobre esto y el peligro que corre la iglesia si empieza a abrazar y alejarse de la sana doctrina. Y él al advertir esto, él cumplirá su ministerio y por lo tanto será un buen ministro de Cristo. Me encanta cómo dice el comentarista William Hendrickson respecto al buen ministro de Cristo. Y permítame leer lo que dice William Hendrickson. Un excelente ministro es aquel que, en amante devoción de su tarea, a su gente y por sobre todo a su Dios, advierte contra los apartamientos de la verdad y muestra cómo enfrentar el error. Ese hombre verdaderamente representa y pertenece a Cristo Jesús, dice Hendrickson. Continúa diciendo, cumpliendo su deber, Timoteo, tú te ajustas a esta descripción, estando nutrido de las palabras de la fe y la buena doctrina que has estado siguiendo. Mis hermanos, una muestra, una característica de un buen ministro del Señor Jesucristo, en contraste con lo que hemos visto en las semanas anteriores en relación a los falsos maestros, en relación a los apóstatas, un buen ministro del Señor Jesucristo es aquel, como dice Hendrickson, en amante devoción de su tarea, a su gente y por sobre todo a su Dios, advierte contra los apartamientos de la verdad. Una característica de este buen ministro de Cristo es que debe de nutrirse de las Escrituras, debe de enseñar la sana doctrina, debe de advertir de los falsos maestros. Es interesante que no solo exhorta a Timoteo, Pablo, a enseñar la sana doctrina que realmente es necesaria, sino que considerar que al hacerlo, al enseñar la sana doctrina, será un buen ministro, es decir, un diáconos. Y es la palabra en griego que refiere Pablo al decir, al señalar estas cosas
a los hermanos, a los hermanos de la fe, a la iglesia del Señor Jesucristo, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Serás un buen diáconos. Y esa palabra diáconos significa siervo. Pablo motiva a Timoteo a buscar ese título, siervo de Cristo. Y todo pastor debe de buscar y anhelar con todas sus fuerzas ese título. ¿Qué título? Siervo de Cristo. Es muy triste, hermanos, ver que hoy, ministros del Señor Jesucristo, y quiero ser muy cuidadoso con esto, porque no quiero decir que no sea bueno estudiar, sino que se enfocan tanto en estudiar, en tener títulos universitarios, en tener galones de títulos, para sentirse identificados como un buen ministro del Señor Jesucristo. Como vuelvo y repito, no estoy diciendo que no sea bueno estudiar. Debemos hacerlo, amados hermanos. Debemos hacerlo, amados pastores. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Necesitamos usar los recursos que el Señor ha provisto por medio de universidades y seminarios. Y maestros que Dios ha dado como un don para su iglesia, con el propósito de beneficiarse de ellas, para la edificación de la iglesia. Sin embargo, muchos ministros están más preocupados en lograr títulos académicos en buscar y anhelar ser siervos de Cristo. Y Pablo aquí está exhortando a Timoteo y está animándolo a que al enseñar la sana doctrina, al considerar y advertir a la iglesia, él va a ser un buen ministro de Cristo, un buen siervo de Cristo, un buen diáconos. Pero también es importante aclarar que la palabra diáconos usado aquí no es la misma palabra para referir al oficio del diaconado como lo vimos en el capítulo 3, sino que refiere al oficio del pastor, obispo o anciano como un servidor de la iglesia. Y al ser servidores de la iglesia, somos servidores o siervos de Cristo. Hermanos, si tú que estás escuchando eres pastor o estás siendo llamado al ministerio, debes de considerar que tu labor es el ser un diáconos de la iglesia, de ser un servidor de la iglesia. Y al servir a la iglesia, estás sirviendo al Señor Jesucristo. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, versículo 7, dice: es de este evangelio que fui hecho ministro, que fui hecho diáconos, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Estamos demostrando que esta palabra alude al ministro del Señor Jesucristo, al oficio del obispado, al oficio del pastorado o del anciano, como algunos lo quieran llamar. En realidad es el mismo oficio. También en Colosenses capítulo 1 versículo 7 dice: así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel ministro, fiel diáconos de Cristo de parte nuestra. Esa palabra que usa Pablo en el versículo 6 refiere a un servidor de Cristo. Un buen ministro de Cristo, un pastor, un obispo o un anciano es un servidor del Señor Jesucristo. Entonces, alguno podría preguntarse, ¿entonces solo algunos creyentes son llamados a servir?
Mi respuesta es sí y no. En este sentido, en este pasaje, en esta palabra diáconos, en los oficios que el Señor ha dado a su iglesia, como lo son los pastores y los diáconos, sí, ¿no? Si es en ese sentido, sí, porque son llamados a servir a la iglesia, cada uno en el oficio que Él le ha dado, porque no todos son pastores. Dice Pablo, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas. En ese sentido, Dios ha llamado a personas particulares para el ejercicio de los oficios que el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia. Y mi respuesta en la parte de no es en el sentido en que cada creyente, sin excepción, somos llamados a servir a Cristo y a los demás siguiendo su ejemplo. Y en ese sentido, quiero llamar tu atención, mi querido hermano, y no solamente refiriéndome a los pastores. Que tanto los pastores como los demás hermanos que componen el cuerpo de Cristo somos llamados a servir al Señor. Somos llamados a servir a la iglesia local. Porque un mal entendimiento de esto puede decir, entonces los pastores deben de hacerlo todo. No, hermanos. Los pastores cumplimos una función, sí. Cumplimos un rol, un oficio dentro de la iglesia local. Pero cada uno de los miembros que componen la iglesia local somos llamados a servir. Si tú eres de Cristo, eres llamado a servir a tu iglesia local. Con los dones que el Señor te ha dado. Eres llamado a servir a tu prójimo. Aquel que no quiere servir. Es interesante cómo Pablo llama que aquellos que son de Cristo anhelan servirle. Y en este contraste con los falsos maestros, ellos no servían al Señor Jesucristo. Ellos se servían a sí mismos. Ellos predicaban un evangelio completamente distinto a la verdad. Es triste ver cómo muchos que dicen servir al Señor en el ministerio se sirven a sí mismos. El reformador de Ginebra, el francés Juan Calvino, menciona lo siguiente: los hombres frecuentemente aspiran a otras cosas antes que a ser aprobados por Cristo. Y en consecuencia, muchos están deseosos de ser aplaudidos por el genio, la elocuencia y el profundo conocimiento. Continúa diciendo Calvino, y esa es la verdadera razón por la que prestan menos atención a las cosas necesarias, que no entienden a ganar la admiración del pueblo común. Mas Pablo menciona a Timoteo que se satisfaga únicamente con ser un fiel ministro de Jesucristo. Y ciertamente nosotros debemos considerar esto como un título mucho más honorable que el ser 1000 veces llamados seráficos o sutiles doctores. Continúa diciendo Calvino, recordemos pues que como el más encombrado honor de un ministro piadoso es el ser reconocido por buen siervo de Jesucristo. Así que no debe de aspirar a ninguna otra cosa durante todo su ministerio, porque cualquiera que se proponga otra cosa podrá obtener el aplauso de los hombres, pero no podrá agradar a Dios. Por consiguiente, continúa diciendo Calvino, a fin de no perder tan grande bendición, aprendamos a no buscar otra cosa y a no considerar nada tan valioso y a tratar todo como inservible en comparación con este simple objeto. ¿Y cuál es ese? El ser un servidor del Señor Jesucristo.
Si los ministros están ocupándose en otras cosas que no están ocupándose en ser fieles, servidores del Señor Jesucristo, no tiene sentido su ministerio. Porque el ministerio que el Señor nos ha encomendado a los pastores es ser un fiel ministro, un fiel diáconas de Jesucristo, un fiel servidor de Cristo. Y ese es el mayor título que un ministro debe de anhelar en todo su ministerio. Vuelvo y repito, no está mal que consideremos seguir estudiando, sacar un bachiller en teología, de repente sacar una maestría, un doctorado. No está mal. Pero si nuestro deseo es llenarnos de títulos, más que en ser unos diáconos del Señor Jesucristo, no tiene sentido nuestro ministerio. No hay título humano más grande para un ministro de Cristo, el ser llamado siervo del Señor Jesucristo. Y ese es el título, el que Pablo orgullosamente presenta. Qué glorioso, mis hermanos. Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, al señalar esas cosas a los hermanos, serás un buen ministro del Señor Jesucristo. Qué desafío tan grande es para los pastores poder ser llamados siervos del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, amados pastores. Que el Señor nos guíe y que guíe también a la iglesia a poder apoyar a los ministros a cumplir esa labor. Por eso es tan importante. Este mensaje, como lo dije al principio, no solamente son para los pastores, sino es para toda la iglesia. Nosotros somos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Y en esta sección, si bien es cierto, está hablando de manera específica a los ministros del Señor Jesucristo, pero de manera indirecta también se está refiriendo a la iglesia local como un servidor de Cristo también, cada uno de los creyentes. Y en esa característica de un buen ministro de Cristo, en primer lugar vemos que debe nutrirse de las Escrituras. Como dice Pablo en la segunda parte del versículo 6, nutrido con las palabras de la fe. La palabra griega que ha sido traducida como nutrido implica que es un proceso de alimentación continuo, pero no cualquier alimentación, sino una buena alimentación que beneficia al cuerpo. A eso se refiere la palabra griega que es traducida aquí como nutrido. Lo opuesto a eso, a nutrido, es desnutrido, que básicamente es aquel que no se alimenta apropiadamente. Creo que en un ámbito de pandemia no podemos hablar mucho acerca de esto. Sin embargo, creo que es necesario ver y notar aquí la diferencia en alimentarse. Comer no necesariamente es alimentarse, nutrirse. Comer bien lo es. Comer saludable es nutrirse. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que un buen ministro del Señor Jesucristo debe de nutrirse de las Escrituras. Cuando dice nutrido en las palabras de la fe, se refiere a las Escrituras. Y que esto incluye, como dice MacArthur, incluye la lectura y la meditación en las Escrituras. Porque cualquiera puede decir que leer y meditar no es lo mismo. No es lo mismo. Nutrirnos con las palabras de la fe incluye la lectura y la meditación de las Escrituras. Es decir, la alimentación continua y saludable en las verdades de la palabra de Dios. Esto es esencial para la salud espiritual del creyente y no solamente de los pastores, pero principalmente y de una manera más amplia del sentido de la palabra, con responsabilidad para los pastores. Dice Pablo
En su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es útil, ¿no? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El hombre de Dios y toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y es útil, es saludable. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Con mucho más razón, aquellos quienes sirven en el ministerio deben de nutrirse de las Escrituras. Como Timoteo. Por eso es que le escribe Pablo aquí a Timoteo, le dice: al señalar estas cosas, al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Y le dice la característica: nutrido con las palabras de la fe. Amados pastores, principalmente nosotros debemos de profundizar en esas verdades. Para nutrir a otros es necesario estar bien nutrido, como para también enseñar debemos estar preparados. Para quienes estamos en el ministerio y para quienes aspiran al ministerio del obispado, debemos estar muy bien fundamentados en la palabra de Dios y conocerla para enseñar al pueblo de Dios las verdades gloriosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es preciso, Pablo, cuando menciona uno de los requisitos para el obispado, es que no sea un neófito. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Un requisito es algo indispensable para poder cumplir la función. Pablo le dice en el capítulo 3, versículo 6, que aquel que aspira al ministerio buena obra desea, y empieza a dar la descripción. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar a su propia casa, ¿cómo puede cuidar a la iglesia de Dios? Versículo 6. No debe ser un neófito. Debe conocer las Escrituras. Realmente es tan necesario tener ministros cualificados y calificados. Es necesario, mis hermanos, y es en ese sentido que la iglesia tiene la responsabilidad de conocer las Escrituras, de conocer los requisitos de aquellos a quienes van a escoger para que sean los ministros del Evangelio para las iglesias locales. Entonces es nuestra labor como iglesia de Dios conocer profundamente estas verdades, principalmente para los pastores, quienes deben de manejar muy bien las Escrituras, que no deben de ser neófitos. Y esos ministros, como bien mencioné, deben de ser cualificados y calificados para que las congregaciones estén preparadas y nutridas en las verdades del Evangelio. Una iglesia es fuerte cuando tienen ministros fuertes en el conocimiento de las Escrituras. Una iglesia es débil cuando tienen ministros que son neófitos en las Escrituras. Porque ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el alimento por el cual la iglesia de Dios crece y se alimenta, valga la redundancia?
Es por medio de la palabra de Dios. ¿Y quiénes son quienes enseñan la palabra de Dios en las iglesias? Son los ministros del Señor Jesucristo. Son los pastores de las iglesias locales. Bien dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. De este pasaje podemos sacar un sermón. Le dice: procura, haz tu mayor esfuerzo, dice, con diligencia, presentarte a Dios como aprobado, le dice a Timoteo, como ministro. Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Son las Escrituras. Es la palabra de Dios. Hermanos, los ministros deben de conocerla bien. Debemos de profundizar. Y es en ese sentido que los ministros debemos de invertir mucho tiempo escudriñando las Escrituras, profundizando en las verdades del Evangelio. Es por eso que el ministro, en cumplimiento de su oficio, debe de dedicarse en la meditación de las Escrituras y en la oración. Es por eso que Dios ha añadido otros dones a la iglesia local, donde pueden juntamente trabajar en estos oficios, tanto como el obispado como el diaconado, ambos cumpliendo su rol, sin menospreciar el uno al otro, porque los dos somos llamados a enseñar también. Como creyentes debemos de enseñar las Escrituras a nuestra familia. Vimos que el Supremo, quien cumple perfectamente todos estos requisitos, el pastor Larry lo compartió cuando predicó el capítulo 3 de Primera de Timoteo. El único que cumple perfectamente los requisitos del diaconado y los requisitos del obispado es el Señor Jesucristo y nadie más. Y eso no quiere decir que aquellos que aspiran al ministerio del obispado o al ministerio del diaconado no deben de esforzarse para cumplir estos requisitos. Y es la iglesia que necesita y que debe de escoger bíblicamente a quienes van a aspirar, quienes aspiran al obispado o a quienes van a servir en el oficio del diaconado. Iglesia, tenemos que conocer profundamente estas verdades y estos requisitos. No solamente son para los pastores, no solamente son para los diáconos, es para toda la iglesia. Asimismo, cada creyente es llamado por Dios a profundizar en el estudio diligente de las Escrituras. No solamente el pastor, no solamente aquellos quienes aspiran al ministerio pastoral, sino cada creyente es llamado a profundizar en el estudio diligente de las Escrituras. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, escribe Moisés: escucha, oh Israel, Shema, ¿no? Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le darás un valor importante, dice Moisés. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas.
Desde el Antiguo Testamento ya, el Señor nos está llamando a su pueblo a profundizar en su palabra, en su ley, en sus verdades. Y no solamente profundizarla, sino enseñar a nuestros hijos. Esta verdad también la encontramos en el Nuevo Testamento. Y nuevamente vamos a 2 Timoteo capítulo 3, ahora del versículo 14 en adelante. Tú, sin embargo, le dice Pablo a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Versículo 15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16 de ese pasaje es conocido. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No tenemos excusa para no estudiar diligentemente las Escrituras. Es un llamado para cada creyente y no solamente para los pastores, pero sí principalmente para ellos, como un requisito porque son quienes enseñan al pueblo de Dios y quienes deben de profundizar con mucho más énfasis en las Escrituras. Pero cada creyente somos llamados a profundizar en las Escrituras. Si tú eres hijo de Dios, si en tu vida habita el Espíritu Santo, tú vas a tener hambre y sed de la palabra de Dios. Hemos visto que un buen ministro de Jesucristo debe de nutrirse de las Escrituras. Y no solamente el buen ministro de Jesucristo, sino también cada creyente. Y en segundo lugar, un buen ministro del Señor Jesucristo enseña la sana doctrina. La segunda parte del versículo 6. Y de la buena doctrina que has seguido. Como dijimos al principio, mis hermanos, la doctrina sí importa. Pablo exhorta a Timoteo para enseñar la sana doctrina, ya que de eso va a depender la salud y por lo tanto la vida de la iglesia. ¿Cuál es aquello que da vida a una iglesia? Son las palabras de vida. ¿Quiénes dan esas palabras de vida? Nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y nuevamente, disculpen que volvamos nuevamente a este pasaje, pero es necesario. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras que él aprendió, Timoteo, es la que debe de enseñar esa sana doctrina que provienen del Evangelio del Señor Jesucristo. El buen ministro de Cristo es llamado a predicar, a enseñar la sana doctrina con un sólido contenido bíblico. Y esto no debe de entretener y no tiene que enfocarse en entretener a los oyentes, sino para nutrirlos. Los predicadores, los pastores, nuestra labor no es entretener a los oyentes, sino es nutrirlos, exhortarlos y edificarlos. ¿Con qué? ¿Con nuestras palabras? No, con el Evangelio del Señor Jesucristo, con las Escrituras, predicando todo el consejo de Dios. En contraste a lo que hacían los falsos maestros. ¿Qué hacían los falsos maestros? Dice Pablo cuando escribe a Timoteo en capítulo 4, en lo que vimos la semana pasada. El Espíritu dice claramente que en estos últimos tiempos algunos apostatarán, se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, falsas doctrinas.
apóstatas de la fe, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Y cuál es parte de esas falsas enseñanzas? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. En contraste a eso, el buen ministro de Jesucristo predica y enseña la sana doctrina. Y es la responsabilidad de cada pastor, de cada ministro, predicar las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque hay condenación. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, y lo que vimos al principio. Si aún nosotros o un ángel del cielo predica otro evangelio que no sea el del Señor Jesucristo, sea anatema. Hay condenación. Por eso es que el apóstol Pablo condena a estos apóstatas, a estos falsos maestros. Por esa razón es que la iglesia del Señor debe de condenar también a esos falsos maestros. Pero los ministros del Señor Jesucristo debemos enfocarnos a predicar la sana doctrina, todo el consejo de Dios, el evangelio de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Si en una iglesia local, en la reunión de adoración, se hace más énfasis en la música o en las manifestaciones del Espíritu Santo que en la predicación de la palabra de Dios, está más propensa a desviarse de la verdad por no conocerla. Porque el único alimento y sustento que la iglesia necesita son las palabras, es la palabra de Dios. Es el evangelio del Señor Jesucristo. Y es donde cada uno de los creyentes somos llamados a profundizar. Es donde cada uno de los ministros, de los diáconos del Señor Jesucristo somos llamados a predicar y a enseñar. Y esa es la sana doctrina. El pastor John MacArthur menciona en estos pasajes, nutridos con las palabras de fe y de la buena doctrina que ha seguido, y la sana doctrina, él dice lo siguiente: esta característica es fundamental para la excelencia del ministerio. Dice, esta característica es fundamental para la excelencia del ministerio. Pero es lamentable que la iglesia actual carezca de ella. Buena parte de la predicación actual es débil y produce iglesias débiles, porque refleja la falta del conocimiento bíblico y un conocimiento escaso para estudiar la Biblia. Para muchos pastores, el estudio es una instrucción mal recibida en su programación. Irrumpen las rutinas de tareas administrativas y reuniones con las que ellos mismos se ocupan. Estudian solamente lo necesario para el sermón, no para alimentar el corazón de cada uno de ellos y pensar profundo y cuidadosamente en la verdad divina. El resultado es sermones impotentes que caen en corazones duros y que tienen muy poco efecto. Palabras fuertes que dice el pastor MacArthur, pero que son tan ciertas. ¿A qué son llamados los ministros del Señor Jesucristo? A profundizar en el estudio, dedicarse en el estudio y a la oración. ¿El estudio de qué? De las Escrituras. Y depender en oración al Señor. Principalmente. Y en ese sentido, es relevante aquel que predica las Escrituras y las practica, no aquel que pretende ganar una generación coqueteando con cosas de este mundo.
Porque a veces pensamos que una iglesia es relevante porque tiene un gran auditorio, porque tiene un gran equipo de adoración, porque tienen un escenario espectacular y muy bonito, y tienen luces, y tienen los mejores proyectores, y toda la tecnología de punta. Muchas veces pensamos que una iglesia es relevante por eso. Pero no, una iglesia es relevante cuando predica las Escrituras y cuando la practican. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pastores no pueden ayudar a las iglesias a que ellos disciernen, solamente las Escrituras. Pero si no les damos las Escrituras, ¿cómo ellos van a aprender a discernir? Porque la misma palabra de Dios dice, es viva, tiene vida, es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Otra cosa no puede penetrar tanto como las palabras de Dios. Dice de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita la palabra de Dios. No necesita mucha música, no necesita mucha tecnología, no necesita grandes escenarios. Lo que necesita la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Lo que necesita la iglesia es alimentarse. No se va a alimentar con música, no se va a alimentar con grandes escenarios, con shows, no. Lo único que puede nutrir y alimentar a una iglesia es la predicación de la sana doctrina. Los ministros, por lo tanto, somos encomendados por el príncipe de los pastores a formar a otros para que continúen la obra del ministerio. Le dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Porque por un lado necesitamos predicar todo el consejo de Dios, la sana doctrina, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda la iglesia. Pero también los pastores somos llamados por el príncipe de los pastores a formar a otros para que continúen la obra de los diáconos, de los siervos del Señor Jesucristo. Y eso también hace un buen ministro del Señor Jesucristo. Prepara a otros para el ministerio. Y como pastores tenemos que estar atentos para ver los dones que los hermanos tienen en la iglesia local. E identificar en los varones aquellos que pueden y que tienen estos dones y que cumplen los requisitos que ya hemos aprendido para el obispado y para el diaconado. La iglesia necesita hombres fieles que prediquen la palabra del Señor. La actitud, y con eso quiero finalizar, de cada ministro del Evangelio debe ser como la que Pablo tuvo. Y lo dijo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 13. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto me recuerda el día que fui ordenado al ministerio. Que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes un blasfemo, un perseguidor o agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por mi ignorancia y mi incredulidad. Yo no sé qué el Señor haya visto en mí, pero yo le doy gracias al Señor, que me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio. Esa debe ser la actitud, y es lo que dice Pablo, ¿no? Y esa debe ser la actitud de cada uno de los ministros del Evangelio, que te incluye a ti y a mí. Realmente, hermanos, que el Señor nos ayude a serles fiel, que el Señor nos ayude a la iglesia local a anhelar y hasta cierto punto exigir de nuestros pastores la predicación de la palabra de Dios. No nos desviemos, hermanos. Es lo que va a nutrir a la iglesia, es lo que va a sostener a la iglesia, porque la iglesia solamente se sostiene por el fundamento que dejaron los apóstoles, pero que la piedra principal, la piedra angular, es el Señor Jesucristo. Y en esa verdad nosotros debemos de andar y la iglesia debe sostenerse. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por exhortarnos. Te pido perdón, Señor, porque quizás con las distracciones de este mundo, teniendo el privilegio, no mereciéndolo, de ser ministro del Evangelio, no cumplo como debo. Sin embargo, te pido, Señor, que me ayudes a serte fiel, que me ayudes a ser un buen ministro del Señor Jesucristo, que anhele con todas mis fuerzas su palabra, nutrirme de ella y predicar la sana doctrina, las Escrituras, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como iglesia local, a amar y anhelar ser nutridos por esa gloriosa palabra tuya. Ayúdanos, Padre, a que cada día seamos conformados a la imagen de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia, y sigamos perseverando juntos en el Señor. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, abrazos virtuales. Que tengan un buen día. Bendiciones.